Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me alegra muchísimo tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, el mundo de Can Yaman, y por supuesto, la siempre fascinante Demet Özdemir. Pero no nos vamos a quedar solo en eso, vamos a ir más allá. Hoy vamos a hablar de un secreto, de un equipo, de algo que quizás no muchos saben, y es que alguna vez se han preguntado cómo es realmente la relación entre Can y Demet. ¿Y qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué pasa con los rumores, las especulaciones? Pues bien, hoy vamos a desentrañar un poco todo esto. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de chismes y de sorpresas. Así que antes de que empecemos y para no perdernos nada de lo que viene, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Empecemos por lo básico, Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y que inevitablemente siempre están relacionados. Fueron la pareja protagonista de la exitosa serie Erkenci, y desde entonces, sus nombres se han entrelazado en un torbellino de rumores, especulaciones y por supuesto, un gran número de fans que sueñan con verlos juntos en la vida real. Y claro, como no, también han surgido un montón de preguntas. ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿Cómo es su relación realmente? ¿Se hablan? ¿Se evitan? ¿Qué papel juegan sus respectivas parejas o exparejas en todo esto? La verdad es que la relación entre ellos siempre ha sido bastante misteriosa. Hemos visto momentos de gran complicidad en la serie, y fuera de ella, aunque menos, hemos tenido algún que otro indicio de buena sintonía. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, pero a la vez siempre ha habido cierta cautela, cierta distancia. Nunca han confirmado ni desmentido nada de manera rotunda, lo que obviamente ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Pero hoy, no nos vamos a quedar en la superficie. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, de algo que quizás no se ve a simple vista, el equipo que rodea a Demet Özdemir. Porque sí, todos sabemos que los actores no trabajan solos. Tienen managers, agentes, publicistas, estilistas, maquilladores, todo un equipo que trabaja en la sombra para potenciar su imagen y gestionar su carrera. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quiénes son las personas que trabajan codo con Demet? ¿Cómo influyen en su vida profesional y personal? ¿Y qué relación tienen con el propio Can Yaman? Lo primero que debemos entender es que el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es muy competitivo. Cada actor, cada actriz, tiene que tener un equipo sólido y bien coordinado para poder navegar por este complicado terreno. El manager, por ejemplo, es una pieza clave. Es la persona que negocia los contratos, que gestiona la agenda, que protege la imagen del actor o actriz. Y en el caso de Demet, la persona que la representa es el mismo manager que en su momento representaba a Can Yaman. Sí, así es. En un momento dado de sus carreras compartieron el mismo manager, lo que por supuesto generó aún más especulaciones. ¿Significa esto que estaban más unidos de lo que parecía? ¿O simplemente era una cuestión de estrategia profesional? Pero la cosa no se queda ahí. El equipo de Demet, como el de cualquier otra estrella, es una máquina bien engrasada. Incluye estilistas que eligen sus looks, maquilladores que la preparan para las sesiones de fotos y las apariciones públicas, y publicistas que se encargan de mantener su imagen en los medios. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. Hoy en día, las redes son una herramienta fundamental para la imagen de cualquier actor o actriz. Son un escaparate para sus fans, un canal de comunicación directa y un medio para controlar su narrativa. ¿Cómo maneja Demet sus redes sociales? ¿Quién está detrás de sus publicaciones? ¿Y qué tipo de estrategia se utiliza para mantener su imagen en un buen lugar? Todo esto, por supuesto, nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo influye este equipo en la relación de Demet con Can Yaman? ¿Hay algún tipo de directriz? ¿Se les aconseja evitar ciertos temas? ¿O por el contrario, se busca explotar esta conexión para generar más interés en sus carreras? La verdad es que es muy difícil saberlo a ciencia cierta, pero lo que sí podemos deducir es que todo en el mundo del espectáculo está calculado, planificado. Nada es casualidad. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, todo está orquestado.
Y por supuesto el equipo que rodea a Demet juega un papel fundamental en este proceso. Pero no nos olvidemos de Can Yaman. ¿Qué pasa con su equipo? ¿Cómo se protege su imagen? ¿Y cómo se gestiona su relación con Demet desde su lado? Porque, seamos sinceros, Can es otro de los grandes nombres del pan. Orama turco. Su fama ha traspasado fronteras, y cuenta con un gran número de seguidores en todo el mundo. Esto significa que su equipo tiene que ser igual de sólido, igual de profesional, que el de Demet. Tiene que saber manejar las polémicas, las especulaciones, y sobre todo, proteger su imagen. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿cómo se llevan los equipos de Can y Demet? ¿Colaboran entre ellos? ¿O por el contrario, existe cierta rivalidad? ¿Se apoyan mutuamente? ¿O intentan mantener cierta distancia? Es muy probable que, a pesar de los rumores, mantengan una relación profesional y respetuosa. Al fin y al cabo, ambos saben que su éxito depende en gran medida del apoyo de sus fans. Y por lo tanto, no les interesa alimentar polémicas ni crear conflictos innecesarios. Pero claro, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Siempre hay secretos, siempre hay cosas que no se ven a simple vista. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿Qué pasa si existe una amistad, una conexión más allá de lo profesional? ¿Cómo influiría esto en sus carreras? ¿Y cómo lo manejarían sus equipos? La verdad es que es un tema muy complejo, y es muy difícil dar una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos decir es que tanto Can como Demet, y sus respectivos equipos, son profesionales. Saben lo que hacen. Y saben cómo gestionar su imagen para mantener su éxito en el tiempo. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman, Demet Özdemir y sus equipos secretos. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de managers, de estilistas, de redes sociales, y sobre todo, de cómo se gestiona la imagen de dos de las estrellas más importantes de las series turcas. En resumen, hemos explorado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la importancia de los equipos detrás de las estrellas, y cómo la imagen pública es cuidadosamente construida y mantenida. Hemos visto que detrás de las cámaras hay un mundo de estrategia, de planificación, y de profesionales trabajando para asegurar el éxito de sus representados. Y aunque las preguntas sobre la relación entre Can y Demet siguen sin respuesta definitiva, hemos aprendido que todo es, de alguna manera, una pieza de un rompecabezas mucho más grande. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió algo de lo que hemos contado? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les interesa. No olviden dejar su opinión sobre cualquier dato mencionado en el vídeo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo.